Nuestro carácter como hijos de Dios y por tanto herederos de la tierra prometida lo refleja el rey David a lo largo del Salmo 37. En los versículos 1 al 11 describe la mansedumbre de estos santos que han aprendido a esperar en el Señor y no tomar la justicia por su mano, a obedecer aunque no entiendan la voluntad de Dios. En los versículos 12 al 20 se describe la perfección de estos justos que caminan en integridad, siendo por ello bendecidos, como vemos en los versículos 21 al 28. Y el último rasgo del carácter del heredero es la justicia que reflejan los versículos 29 al 40, ya que sólo los justos heredarán la tierra prometida. La bendición de quien es perfecto ante Dios se alcanza habitando bajo el abrigo del Altísimo, para así morar bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Por eso el impío no recibe la bendición debido a su rechazo frente al ofrecimiento divino. Dios no lo aparta de su abrigo, sino que él se aleja para morar fuera de la sombra del Altísimo, al no querer aceptar su autoridad. En este sentido, solo es posible alcanzar esta bendición cumpliendo con los requisitos del hombre perfecto que Jesús nos reveló en el Sermón del Monte en Mateo 5. En el versículo 7 de este capítulo se nos dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ser misericordioso es el resultado de la transformación de un carácter en virtud del milagro de la gracia divina. Solo el nuevo nacimiento a través del Espíritu puede transformarnos así para que el continuo amparo de Dios nos lleve a través de su guía por la senda marcada. Aquel que ha recibido la misericordia de Dios podrá darla a los demás, ya que si se rechaza, nada podrá ofrecer en este sentido. Esta misericordia es la prueba de que hemos recibido la herencia eterna a través de Jesucristo, de que nacimos de nuevo en Él. Solo así podemos bendecir a los que nos persiguen y no pagar a nadie mal por mal, sino hacer lo bueno pese al mal que recibamos según Romanos 12, versículos 14 y 17. Por eso, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Versículo 21 del Salmo 37. La transformación de la mente y corazón del justo produce el fruto esperado. Solo la gracia lo permite, y de esta manera Jesús pudo decir a sus discípulos: «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Mateo 10:8. Solo el creyente transformado por el Espíritu es capaz de dar su vida por los demás en virtud de esa misericordia. Solo el hombre que ha nacido de nuevo puede dar el fruto del Espíritu. Pero nunca olvidemos que Dios solo da el Espíritu Santo a los que le obedecen, como se nos revela en Hechos 5:32. De ahí que nos lleve a cobijarnos bajo la sombra de sus alas, para recibir de Él y así poder dar a otros lo que de nosotros jamás nacería por voluntad propia. Por eso nuestras buenas obras no son verdaderamente obras que nos pertenezcan, sino el fruto de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Gracias a este fruto, recordamos las palabras de Jesús citadas por Pablo en Hechos 20:35, al decir que más bienaventurado es dar que recibir. Aquellos que demuestran el carácter de Cristo por medio de su misericordia reciben la bendición, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Versículo 22 del Salmo. Por eso el que no quiera estar bajo la bendición de Dios será destruido. Pero para alcanzar ese carácter solo hay un camino por el que transitar, que es Cristo.
De ahí que en el versículo 23 se nos diga que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios conoce toda nuestra vida de principio a fin. Por eso sabe lo que tendremos que enfrentar en el futuro, y así nos prepara y guía para estar preparados. Por este motivo el Padre forja el carácter de sus hijos. Y dado que solo los hijos pueden heredar de sus padres, en el caso de los creyentes, acreditar la condición de cristianos a través de las pruebas nos permite heredar como hijos de Dios la tierra prometida, nuestra herencia eterna. Como dijo el apóstol Pablo a los discípulos en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso nuestro Padre aprueba la senda por la que avanzamos, porque es la que nos ha trazado previamente. Si nos desviamos, nos corrige para regresar al camino correcto, a fin de poder glorificarle señalando a sí mismo a los demás la senda de Cristo. El propósito de Dios es claro en nosotros, ya que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Isaías 43:7. Siendo así, Dios solo aprobará tu camino si lo transitas buscando únicamente su gloria. Es cierto que esta senda no será tan placentera como aquella por la que muchos otros transitan, pero es que el camino y la puerta que conducen al Padre son estrechos. Lo que importa es qué hay al final de ellos, porque cuando vivimos con la esperanza de un destino glorioso, todo sufrimiento se hace más llevadero y hasta gozoso. Este es el motivo por el cual el rey David nos describe en este Salmo 37 el carácter de aquellos impíos que a lo largo de ese camino intentarán arrebatarnos la posesión de esa tierra prometida, a fin de reconocerlos para evitar ese carácter que no debemos tener. Por ello son esos ladrones que vienen a hurtar, matar y destruir descritos en Juan 10:10. Pero también sabemos que los obstáculos llegan a través de circunstancias, no solo de personas. De ahí que debamos asumir que a lo largo de nuestro camino como hijos de Dios habrá tropiezos. Sin embargo, sabemos que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Versículo 24. Ni siquiera la muerte podrá vencernos, al ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 39. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, que es la que nos sostiene y nos ayuda a levantarnos. Juan 10:29. En resumen, podemos ser derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4:9. Por tal motivo, la salvación del hombre regenerado jamás se pierde, porque esto significaría que al ser derribado por sus propios pecados, quedaría en la misma posición de futura destrucción a la que son destinados aquellos malignos y malditos descritos en los versículos 9 y 22 de este Salmo 37. En resumen, la mano de Jesús siempre nos sacará de las aguas en las que nos estamos hundiendo a pesar de nuestra poca fe, como hizo con Pedro en Mateo 14:31. Tras la llegada de Cristo a nuestra vida en virtud de la gracia del Padre, ningún pecado tiene poder para enseñorearse de nosotros y arrastrarnos hasta la profundidad del océano. Romanos 6:14. Y esto porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Pero aunque pequemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. El amparo divino hacia el justo para que cumpla el propósito de Dios
se ve igualmente reflejado en el versículo 25 del Salmo 37, donde David escribe: «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Jesús nos dijo en Mateo 6 que no nos afanemos por las necesidades básicas, ya que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, por lo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 33. Los cristianos pasamos por situaciones difíciles a lo largo de la vida. A veces llega la escasez económica o ausencia de trabajo, o conflictos personales en la familia o fuera de ella. Dios no nos libra de todo esto, pero sí del desamparo frente a lo anterior. El justo nunca está desamparado, porque aunque seamos derribados, Dios sostiene nuestra mano en todo momento para ayudarnos a levantar y proseguir la senda que Él nos marca. Como escribió Pablo en 2 Corintios 4:9, podemos incluso ser perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tampoco olvidemos que solo podemos obtener la bendición de Dios acerca de lo que nos promete si previamente hemos observado lo necesario para su cumplimiento. En Génesis 18:18, Jehová había prometido a Abraham ser el padre de una nación grande y fuerte para que a través suya fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero en el versículo 19 añade que para que esa promesa se cumpla y Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, requiere que previamente mande a su descendencia que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por otra parte, tengamos en cuenta que el justo a que se refiere David es aquel que dispone para poder ofrecer a otros en virtud de su misericordia, como refleja el versículo 26 de este Salmo 37. Un justo puede pasar por una situación puntual de apuro económico, hasta el punto de necesitar ayuda para comer, como le ocurrió al propio rey David cuando pidió pan al sacerdote Abimelec en 1 Samuel 21:3, o a Nabal en 1 Samuel 25:8. Pero cosa diferente es que la mendicidad constituya su medio de vida, algo más bien propio de los impíos, según nos revela el Salmo 109, versículo 10. Y por último, tampoco olvidemos que el rey David, que escribió este Salmo 37, fue descendiente de aquella Ruth que en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Ruth, se negó a abandonar a su suegra Noemí tras quedarse viuda y sin sustento en la tierra de Moab, diciéndola que «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth fue fiel al Señor a pesar de las circunstancias adversas, lo cual dio lugar al cumplimiento de la promesa de Dios de hacer nacer al Mesías a través de su linaje. Es decir, la fidelidad al Señor siempre traerá las mayores bendiciones a nuestras vidas, más allá de las circunstancias negativas que padezcamos. En el caso de Ruth, tras regresar a Belén de Judá, su vida cambió para bien en abundancia y prosperidad. En ella se cumplen las palabras de Pablo escritas en Romanos 8:28, ya que Dios tenía un propósito para ella y todas las cosas la ayudaron a bien. Su desamparo inicial tuvo un propósito mayor que fue el de su redención, para que a través de su descendencia pudiera nacer Jesús. Ruth expresó por medio de sus labios a Noemí lo que su corazón guardaba y fue salva, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Por eso el rey David, como descendiente de Ruth, pudo escribir este versículo 25 del Salmo 37, afirmando que el justo jamás es desamparado por Dios a pesar de situaciones puntuales de sufrimiento que padezca. Estas dificultades puntuales del creyente
tienen un buen propósito, el de recibir misericordia y a su vez el de otorgar misericordia redimiendo al necesitado. Porque en la historia de Ruth, ella estaba necesitada de misericordia, pero Booz la redime de su penosa situación otorgando su misericordia. Con ella le otorga una descendencia que es de bendición para todos los creyentes a día de hoy, porque implica nuestra salvación eterna. De ahí que el justo sea misericordioso y dé de lo que tiene, sean recursos materiales o espirituales, porque confía en que siempre será sustentado por el Padre y nada le faltará de lo necesario. Por ello no teme por la escasez de sus hijos, sabiendo que si el Señor cuidó de nosotros cuando éramos niños, también lo hará con los nuestros. Como se nos revela en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por eso en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Versículo 26 del Salmo 37. El incrédulo puede pensar que ser generoso con los demás quita de la herencia futura de sus hijos, pero el justo ve las cosas de manera opuesta. Como señala Charles Spurgeon, Dios paga con intereses el bien que hacemos en la generación siguiente. El justo que da de lo que tiene para redimir al que lo necesita sigue la senda marcada por Dios en su vida. Por ello, en el versículo 27, el rey David escribe: «Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre». Jesús nos dijo en Lucas 9:62 que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La mujer de Lot no hizo caso de la prevención de los ángeles que le sacaron de Sodoma antes de su destrucción para no mirar atrás en Génesis 19, versículo 17. Pero cuando la mujer desatendió el mandato se convirtió en estatua de sal en el versículo 26. Esto es lo que Dios nos manda, no echar la vista atrás a esa vida de pecado que llevábamos antes de llegar a Cristo. Una vez que salimos de Sodoma, ya no cabe pactar con el mundo, admitir medias tintas. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo, y quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Dar la espalda al mundo para no volver la vista atrás nos define como cristianos e hijos de Dios. Y en el nuevo camino, por torpes que seamos, siempre habrá oportunidades para hacer el bien. Pero todo se basa en la obediencia a la voluntad del Padre. Con ello alcanzamos la vida eterna, vivir para siempre en Cristo desde ahora y hasta que seamos glorificados. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 28 del Salmo 37. Somos beneficiarios de un pacto eterno que Dios hizo con Abraham, a través del cual nos llega esa bendición para todos los que hemos confiado en Jesucristo. Nada ni nadie puede impedir su cumplimiento, porque es el Dios Todopoderoso quien asegura su eficacia. Hay una herencia eterna que nos espera en los cielos, donde nuestros nombres están escritos y el mismo Señor prepara morada para todos nosotros. Gocémonos, pues, de este privilegio en acción de gracias y estando bajo la autoridad de nuestro Padre para hacer su voluntad, que es quien nos ama de verdad. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén.